Bgmc. The biblical truth lives here. We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines news show on the Remnant's Call. Preparémonos. For the Remnant's Call. El llamado al remanente. End time prophecy news. Everybody, da 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 da. The first news story from Israel. All you medical professionals, pay attention. Y esta primera historia viene desde Israel. The first news story. Esta primera There you historia. see a good Jewish doctor. Ahí puedes ver un buen doctor judío. Israel needs a lot of medical professionals. Israel necesita muchos profesionales en el área médica. So they had a whole bunch of people make aliyah to Israel. Tuvieron muchas personas haciendo aliyah allá en Israel. And they had 230 new people come to become citizens of Israel, legal citizens. Y tuvimos unos 239 personas haciendo ciudadanía israelí. And if you were a doctor, Y si tú eres un doctor a nurse, o una a enfermera, paramedic, they are looking for you to come to Israel and live. ellos están buscando personas que trabajen en esa área y vivir allá en Israel. Okay, you're not going to make as much money as you do here, Usted no va a hacer tanto dinero como hace aquí, but you're going to be living in Israel. pero va a estar viviendo en Israel. Okay, so a bunch of 27 new medical professionals moved to Israel this week. Unas 20 personas que trabajan en el área médica se estuvieron mudando allá a Israel. Going on to the next news story. There you see a picture from the country of Cameroon. Aquí está viendo usted una fotografía del país de Camerún. Cameroon has a water problem, a cholera problem. Y Camerún tiene un problema en el agua, un problema de cólera también. So there you see that box right there. Ahí puedes ver esa caja. That box costs $15,000. Y esa caja que usted ve ahí costó unos $15,000. But what it can do is take swamp water and make it fresh water. Y lo que hace esa caja es que toma el agua de los pozos o de un pantano y la convierte en agua potable. So what Israel did is send a bunch of these to the government of Cameroon to put them all over the country. Lo que Israel hizo fue enviarle muchas de esas cajas al país de Camerún para que la utilizaran. So the people can have healthy drinking water. Así las personas pueden tener esta Amen. agua potable, saludable. Those Jews just trying to bless the world again. Esos judíos nuevamente intentando de solamente bendecir It's al all mundo. about the money, right? Just giving these $15,000 things for free. Estaban dando esto $15,000 solamente de gratis. Okay, going on to the next news story about Israel. Esta otra noticia sobre There you Israel. see a donkey. Ahí puedes ver a un burro. Okay, hopefully the president will stop all aid to the Palestinians. Y esperemos que el presidente estadounidense esté deteniendo todo lo que es la ayuda a los The palestinos. president of the Palestinians, the Philistines, Ese presidente de los palestinos y filisteos, said he's going to take our tax dollars. él dijo que iba a tomar nuestros impuestos He promised to make schools. y prometió que iba a hacer escuelas, He's not going to do that anymore. pero ya no va a hacer más eso. Las He's going to escuelas. pay terrorists instead with our tax Él dollars. va a pagar a los terroristas con nuestros impuestos. So call your senator and your congressperson to say stop the aid to the Palestinians to zero. Y así que llama a estos senadores, a los que se representan en el Congreso, y diles que te detengan esas donaciones hasta el punto de cero para los palestinos. Going on to the next news story. The Palestinians' goal this week was to take Israel off the map. Y la meta de los palestinos en esta semana fue eliminar a Israel del mapa. They tried to, at the UN, remove Israel from being a country on the United Nations. Y ellos intentaron en las Naciones Unidas eliminar a Israel de ser un país. Try it, go ahead. Well, one day will happen Bueno, realmente eso ocurrirá un día, because prophecy will happen. porque la profecía va a cumplirse. Going to the next news story, no anti-Semitism stories this week. No hay noticias de antisemitismo en esta semana. Please pay attention right now. Por favor, preste atención ahora. Going on to the next slide, we're going to do the end time prophecy. Y ahora vamos a estar hablando de las noticias de estos últimos tiempos.
America is now officially dead. Estados Unidos está oficialmente muerta. Without a vision, the prophecy, without a vision, the people perish. Y en esa profecía, sin una visión, las personas Want all perecen. eyes up on the screen now. Vamos Look up. todos, miren a la pantalla ahora, por favor. That was unveiled in Arkansas yesterday. Eso fue lo que levantaron en Arkansas ayer. That is a statue of the devil. Esa es una estatua del demonio. This has never happened in America. Eso nunca había ocurrido en Estados Unidos. It should be blown up. Eso debería de ser explotado. But why is God allowing it? Pero ¿por qué Dios ha permitido esto? Because the heart of the people want it. Porque el corazón de las personas quieren esto. So because we're allowing it on one of our capitals, Y porque queremos esto en una de nuestras capitales, America as a whole is now gone. y ahora con América en su totalidad, Estados Unidos So- ya se ha perdido. So if you don't have a relationship with God, Así que si usted no tiene una relación con Dios, and people are saying, well, I don't live in America. las personas dicen, ¿por qué vivir en América? What happens when America is no longer here? ¿Qué ocurre cuando Estados Unidos ya no está más? Who's going to protect you from Russia? ¿Quién va a protegerte de Rusia? Who's going to protect you from China? ¿Quién va a protegerte de China? Okay, you say God, well, your country is not a God-like country. Y usted diría Dios, pero tu país no está afiliada con Dios. Once America disappears, everybody, Una vez que Estados Unidos desaparezca, Gog and Magog rise. Gog y Magog se van a levantar. And America is now done. Y Estados Unidos ahora mismo ya La- ha muerto. Last week, La semana pasada, 2 states banned the Bible. 2 estados se abandonaron o prohibieron la Biblia. And now in Arkansas, the capital of Arkansas, where the Clintons are from, Y ahora la capital de Arkansas, que se está... ¿Perdón? De donde están ese grupo de los Clinton. Bill Clinton used to be the governor of that state. Bill Clinton solía ser el gobernador de esa ciudad. On their Capitol steps, right there, Y ahí en su capital, you see the upside down pentagram at the top there? ahí puedes ver el pentagrama a la inversa que está en la parte de arriba de la And look fotografía. at it, look at on what's on his belly. Y mira lo que está en su estómago. The medical symbol, the caduceus. El símbolo de la medicina. But remember Moses lifted up the staff in the desert and it had a snake on it. Y recuerde que Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto. That's the goat demon that you see in the book of Numbers. Ese es el macho cabrío I think it's demoníaco que Numbers. ves en el It's libro either de Exodus Números. or Numbers. Está entre Éxodo y Número. Okay, that's the goat demon. He's been around for a few thousand years. Ese es the el devil. macho cabrío demoníaco que ha estado en el medio por muchos años. Let's go on to the next prophecy. En esta otra profecía, But there is a separation of the goats and the sheep that Yeshua is doing. pero hay una separación entre las ovejas y las cabras que el Señor ya Yeshua ha hablado. There is a civil war coming to America, and that's town to town, state by state. Hay una guerra civil que se va a estar dando estado por estado y ciudad por ciudad. Going on to next news story. En esta noticia, Something's going on in Missouri. algo está ocurriendo en Missouri. On an army base in the state of Missouri, En una base naval de Missouri, over the last 6 months, por los últimos 6 meses, 2,000 soldiers have given their life to the Messiah Yeshua. 2,000 soldados han estado entregando sus vidas al Mesías Yeshua. So the battle is coming, everybody. Así que la guerra se aproxima a todos. Going on to the next news story. There you see the person that's in charge of the Air Force. Ahí está viendo usted la persona encargada de la Fuerza Aérea. The Freedom from Religion organization wants him removed from his position. Y la Organización de Libertad de Religión quiere que él se salga de su posición. Because he has a prayer gathering. Porque él tiene un grupo de oración. And he accepts prayers from his soldiers. Y él acepta la oración de los soldados. And he prays for people. Y también él ora por las personas. Why don't the Freedom from Religion try to get rid of the devil statue? ¿Por qué las personas de libertad de religión no quieren eliminar la estatua del demonio? So, General, tell them to go to hell.
Así que general, dígale a ellos que se vayan al infierno. Do not yield your position. No deje usted su posición. Stand strong with your position. Manténgase fuerte usted en su posición. It's time to start pushing back. Es tiempo de comenzar a empujar. Somebody tells me I can't pray, I pray louder. Si una persona me dice que no puedo orar, yo voy a orar más fuerte. Somebody tells me I can't have my Bible, I get 2 Bibles. Y si una persona dice que no puedo tener mi Biblia, voy a sacar 2. Somebody tells me to cut my beard, I tell them to go to hell. Y si alguien me dice que me corte mi barba, lo voy a enviar al infierno. Choose this day whom you're going to serve. Así que elige usted hoy día quién va a servir. As for me and my house, Así que mi casa y yo we're going to serve the Lord. vamos a servir al Señor. Next prophecy, John 17, verse 14, Yeshua says you're going to be hated. Y Yeshua ya habló y profetizó que usted va a ser odiado en Juan 17:14. Going on to news story. Imagine being a Christian in Iran. Imagínese usted ser cristiano en Irán. Well, they arrested the man for being Christian and his whole family. Ellos arrestaron a este cristiano y a toda su familia. And now they're in an Iranian prison for just believing in Yeshua. Y ahora están en una cárcel, en una prisión en Irán solamente por creer en Yeshua. If you don't honor Shabbat, Si usted no honra el Shabbat y el sábado, if you don't honor God all the time, people, look what's going on around the globe. si usted no honra al Señor siempre, mire lo que está aconteciendo alrededor del mundo. God is looking for us to do a better job. El Señor está buscando que por nosotros de que hagamos un mejor trabajo. So if you're not studying the Word of God during the week, you better start. Así que si usted no está estudiando la palabra de Dios durante la semana, I don't care, man, if you're tired. No me Don't interesa. give me a daggone excuse. no me des esa excusa de que estás cansado, no me interesa. Beth Goyim teaches people from the Philippines to Kenya. Y Beth Goyim está enseñando desde las Filipinas hasta Kenia. Please don't tell me you're tired. I don't want to hear an excuse. Por favor, no Nor me diga does que God. por favor, no me diga que estás cansado. No quiero escuchar una excusa tampoco. We Dios. got this little bit of an opportunity to turn the ship around. Solamente tenemos este nivel de oportunidad para tornar el timón del barco. You know, the Titanic would have survived ¿Usted sabía que el Titanic hubiese podido sobrevivir? if when they saw the iceberg, they didn't try to turn the ship. They ¿Por qué? plowed through it, it would still be here today. Ellos se hubiesen intentado no torcer el timón, hubiesen pasado, hubiesen todavía estado con nosotros. But they tried to follow man. Pero intentaron de seguir a un hombre. We need to start doing our job better. The Lord is looking for 10 good people. Nosotros debemos de seguir al Señor y el Señor está buscando esos 10 justos. Remember the conversation Abraham had with Jehovah? Recuerdan esa conversación que Abraham tuvo con el Señor. If there were 50, would you destroy the city? Si hubiera 50, ¿destruiría la ciudad? Jehovah said, no, I won't. El Señor dijo, no lo And he worked it haría. down to 10. Y él bajó el número hasta 10. I can't see what you're doing in your houses, No sé lo que usted está haciendo en sus casas, but my Father can. pero mi Padre sí puede ver. Going on to the next news story. Murder. God said don't murder. Asesinato, el Señor ya ha dicho, no asesinarás. Here, look at this story, everybody. Miren esa noticia. Belgium has authorized euthanasia. En Bélgica se ha autorizado la eutanasia. Listen to this one, Doc. They euthanized a 17-year-old boy because he had muscular dystrophy. Y ellos se hicieron una eutanasia a un niño de 17. de 17 años Bottom of the screen there, Ben. por tener problemas musculares. Muscular dystrophy, you can live for years. Y usted puede vivir aunque tenga ese problema por años. They killed the kid. Asesinaron a ese niño. I don't know if you can watch this movie, but I don't remember all the scenes, but there was a movie back in the 70s called Logan's Run. No sé si se puede ver esta filmación, esta película, pero hay una película de los 70s. What's the name? Logan's Run. Ese es el nombre. Logan is a person's name. Amén. Okay? Where they used to kill people after they got to 35. Pero ellos solían asesinar a las personas antes de que llegaran a los 35 años. They killed a kid that was 9 years old and 11 years old. También asesinaron a un niño de 9 años y otro de 11 años de edad. This is the culture of the world, everybody. Esa es la cultura que se está moviendo en el mundo. We can change that. Podemos cambiar esto. We can change that. Podemos cambiar With esto. Yeshua and Torah, all things are possible. Con Yeshua y la Torah todas las cosas son posibles. Going on to the next news story.
Deuteronomy chapter 30, verse 19, En Deuteronomio 30, verso 19, talks about trusting in the word of God. habla de confiar en la palabra del Señor. Going on to news story. Here in Alabama, Aquí en Alabama, at their schools, they put up a bunch of new signs. después de la escuela, han estado poniendo esos letreros. They put up big signs and it says, "In God we trust." Están poniendo esos letreros que dicen en Dios confiamos. And it's the national motto. It was in 1956. They made it the national motto. In God we trust. Y este emblema fue puesto en la nación de en 1956. En Dios confiamos. Going on to next news story. Outside of heaven are the drug users. Afuera del cielo están los que utilizan drogas. Here's what secularism does to people. Eso es lo que los seculares hacen a las personas. This past year, Este año pasado, in 2017, en el 2017, 72,000 people overdosed. unas 72,000 personas tuvieron sobredosis. I guess that secular stuff is just making you so happy you overdose. Yo creo que esas cosas seculares ponen bien feliz con esas sobredosis. That is a record, everybody. 72,000 people. Eso creo que es un récord, unas 72,000 personas con sobredosis. They are not in heaven, they're in hell. Y ahora mismo ellos no están en el cielo, sino en el As infierno. Revelation 22 verse 15 says so. Eso es lo que dice Apocalipsis 22:17. Going on to the next slide. I think this is the last one. Good in the end of days. Evil will be called good and good will be called Y esa evil. creo que esa última noticia es en el final de los tiempos, lo bueno iba a ser llamado malo y lo malo bueno. Look at this one. Miren esa noticia. This story is about 2 months old, but I just got it. Esa noticia es vieja, creo que tiene In Virginia. 2 meses de atraso, pero In Virginia. allá en Virginia. There's a man who is an open pedophile. He's running for office. Una persona, ese sujeto es abiertamente un pedófilo y está corriendo para un puesto en el gobierno. He's an admitted pedophile. Él dice que admite que es un pedófilo. But once you open up Pandora's box, Por una vez Pandora is que, a person, una vez que abre esa caja de Pandora you say homosexuality is okay, y dice que la homosexualidad está bien, cross-dressing is okay, pues, what is it? Vestir como una mujer está bien, now you have a pedophile, an ugly pedophile, y ahora tienes este feo pedófilo. and he says he's not ashamed of his attractions to little boys. Y él dice que él no le da vergüenza tener esta atracción a los niños. This is the country we're living in. Esta es la nación en la que vivimos. Going on to next news story. That's it. There's a lot more, people. Y hay mucho más noticias. I have like 100 pages of news. Tengo como 100 páginas de noticias. So if you're out there Si estás allá afuera, and you find this congregation to be a blessing to you, encuentras que esta congregación ha sido una bendición para ti. open up a new tab in your browser. Abre una nueva ventana en tu buscador Go to bgmctv.org y puedes ir a bgmctve.org and hit the doggone donate y button. puedes Shalom, this is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman. I would personally like to thank you for tuning in to the Remnant's Call each and every week. You can listen to the full message on our website, bethgoyim.org. If you have drawn closer to the King of Kings, learned more about Him today, we are blessed. If you are blessed by these messages, please consider a donation to our ministry. You can go to our website, bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. And click on the donate button. You do not have to have a PayPal account to donate. All you need is a debit card. Once again, thank you very much for listening to The Remnant's Call.